Muy buenos días. El Centro de Estudios Tributarios y Portatax les dan la más cordial de las bienvenidas a nuevos paradigmas de tributación global internacional. ¿Por qué? ¿Para qué? Hoy tenemos grandes invitados. ¿Quién va a iniciar este panel? El director ejecutivo del Centro de Estudios Tributarios, el profesor Gonzalo Polanco. Muy buenos días, Marcela. Muy buenos días a todos nuestros invitados, especialmente a los panelistas, César, Francisco y a quien va a ser el moderador Yuri, como Centro de Estudios Tributarios de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Es un verdadero honor poder participar en este evento en donde vamos a discutir elementos muy importantes, cuestiones muy relevantes de la tributación internacional, que es un área que se ha ido desarrollando en los últimos años y que cada vez va adquiriendo más importancia. No quiero tomar mucho tiempo en la presentación, así que solamente quisiera introducir y darle la bienvenida a quien va a ser el moderador de esta jornada, el señor Yuri Varela. Les presento, porque Yuri va a después hacer la introducción de los dos panelistas. Yuri es abogado de nuestra Casa de Estudios de la Universidad de Chile y magíster en Derecho por la misma universidad. En el año 2008 fue ganador del primer premio del 21º concurso internacional de monografía del CIET. Es vicepresidente del Instituto Latinoamericano de Derecho Tributario, ILAT, que ha sido relator e investigador para diversos organismos internacionales, colaborado con diversas publicaciones nacionales, internacionales, y también puedo decir desde el punto de vista personal que un gran colaborador en todos los eventos que hemos realizado como Centro de Estudios Tributarios. Actualmente es socio principal de PortaTax Chile. Yuri, el micrófono es tuyo y nuevamente reiterar los agradecimientos a quienes nos acompañan en el día de hoy. Vale, Adelante. muchas gracias, Gonzalo. En primer lugar, queremos agradecer por tu intermedio al Centro de Estudios Tributarios de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile por aceptar nuestra invitación para organizar conjuntamente un ciclo de charlas durante este segundo semestre, con el objeto de intentar hacer un aporte a la reflexión crítica del derecho tributario en medio de lo vertiginoso que a veces resulta nuestra actividad profesional o académica. También queremos agradecer sinceramente a nuestros dos expositores, a Francisco Safie, doctor en Derecho de la Universidad de Edimburgo y actual embajador de Chile ante la OCDE, y a César García Novoa, catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Santiago de Compostela. Ambos tienen en común, además de muchas cualidades y atributos profesionales reconocidos a nivel nacional e internacional, que son investigadores con diversas publicaciones a nivel interno y a nivel internacional que han contribuido significativamente al desarrollo y perfeccionamiento del derecho tributario moderno. Además, con ambos tengo el honor de conocerlos hace bastantes años. Con César García, que escribió la introducción al primer libro que yo publiqué, em, que fue ganador del premio del CIAT, lo cual me llena de orgullo, y nos conocimos posteriormente en Isla Margarita, en Venezuela, en unas jornadas del ILAT. Y a Francisco Safi también nos conocimos en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile hace ya bastantes años. Así que con ambos, de verdad les doy el sincero agradecimiento por participar en esta actividad. Bueno, vamos al tema. Nuevos paradigmas de la tributación global e internacional. Y aquí surgen dos preguntas tremendamente relevantes que tienen que ver con por qué pasa lo que pasa. Porque normalmente los seminarios o los debates tributarios apuntan a los efectos, a la implementación, pero hay pocas instancias donde se reflexiona acerca de la naturaleza de los cambios que está sufriendo el derecho tributario internacional. La economía digital, el impuesto mínimo global, es- surgen distintas preguntas. ¿Cuál es el derecho grabado? ¿Se está realmente construyendo un nuevo tipo de derecho tributario internacional o no?
¿Esto tiene un correlato a nivel local en los distintos países? En el fondo, estos cambios de paradigma a nivel local pueden tener un correlato de cambio de paradigma también en el futuro a nivel interno. Son una serie de preguntas bastante generales, pero sustantivas, que los expositores expondrán y sus propios puntos de vista, por supuesto, sobre estas interesantes materias. Así que los dejo a ellos con la palabra, en primer lugar a Francisco Safie y posteriormente a César García, y desde ya algunos temas de coordinación para este panel al público asistente. Decirles que se pueden hacer las preguntas a través del chat de la plataforma, que serán respondidas una vez que concluyan las exposiciones, y desde ya informamos que por compromisos impostergables, uno de nuestros expositores, Francisco Safie, a las 10:30 tiene otros compromisos, así que vamos a tratar de hacer bastante expedito y ejecutivo esta jornada. Los dejo con la palabra entonces a Francisco Safie. Muchas gracias. Muchas gracias Gonzalo, la invitación y la organización. También agradezco por medio de la Facultad de Economía y Negocios de Chile. A mí es un gusto poder estar acá. Agradezco también a César que compartiendo esta conversación, este, más, dado que en los minutos de la presentación y lamento tener después, intentar eh, ágil, intentando dar cuenta al menos de lo que me parece a mí son puntos más interesantes de la conversación, de esta discusión. Cuando hablamos de temas de la tributación global internacional, estamos por qué y para qué. Bueno, que es eh, del por qué, ¿no? ¿Qué hace que estemos en este escenario? En el cual aclaro desde ya, y en mi sombrero más bien de antiguo académico, no de embajador de Chile ante la OECD, no estoy emitiendo alguna opinión de Chile ni eh, en- para Chile, sino que más bien es mi visión respecto de el por qué, el para qué y el cómo, siendo en el cómo más bien una exposición hasta ahora en la OECD respecto a la reputación internacional. El eh, marca estas nuevas discusiones por y un escenario de comienzo internacional, reglas permitir por parte llegar a un escenario de no tributación. Hay habrá distintas posiciones de ilusión tributaria, evasión tributaria, pero lo que sin duda cabe discutir acá, porque es lo que motiva este nuevo paradigma, la ilusión tributaria internacional cuando se juega con las legales vigentes tanto a nivel como a nivel global. Esa ilusión fiscal internacional temática, obviamente, que el mundo se mueve en la legalidad formal em, y sustantiva, ¿no? O dentro de los fines sustantivos. Esto llevó a doctor, un profesor de Derecho de Estados Unidos, que lleva a catalogar lo que se denomina su trabajo la existencia de rentas sin estado. Que existe hoy día que algunos animales generen renta, esas rentas no Francisco, tengan... perdona un segundo. Lo que pasa es que parece que hay un problema de señal y se escucha un poquito cortado tu exposición y la imagen no se ve tan nítida. Tal vez si solo haces la exposición verbal, se puede escuchar mejor, como tú Hoy. prefieras. Nos sugieren de que puede apagar la cámara
y puede mantener solo el audio, porque parece que es un tema de internet, de la señal. Un segundo. Perfecto, gracias. ¿Y ahí sigue cortado, por ejemplo? ¿Me escuchan bien o me escuchan mal? Ahí se escucha mejor. Ahí se escucha mucho mejor. Es un problema del software. A ver si es que se ve mejor también ahí. Ahí está Ahí mejor, sí, ¿no? sí. Resolví, estoy ocupando un software distinto. Esto resuelve el problema. Escucha mal, por favor, y dejo la presentación de lado y eh, con la cámara y yo mejor. Decía era entonces que del siglo XX, por evitar la doble tributación al abrir las fronteras, el comercio internacional, que ya conocemos como globalización. Y hacia fines de ese mismo vamos a ver los problemas derivados existentes en ese momento, que a través llevó un fiscal internacional, lo Perdona, complejo. Francisco, perdona, pero se corta igual un poquito el audio. Ya, vamos a cortar, ¿no? Si se escucha o no, voy a... ¿Mejor ahí? No. Sí, se escucha mejor. Sí, ahí se escucha mejor. Yo creo que tengo un problema en la oficina. Me dan un segundo. De Está esto en acuerdo. una... No hay problema, Francisco. ¿Me escuchan mejor ahí? ¿Mejor? ¿Me Sí, escuchan mejor? sí, Bueno, no. Entonces lo que yo decía, a ver si es que puedo volver a compartir, porque vale la pena ver las imágenes, porque tengo ejemplos que me gustaría mostrar. Bueno, no sé cuántas de aquí, pero vamos a los problemas directamente. Los problemas son la elusión fiscal internacional, ¿vale? Es, el uso de las reglas por parte de agentes privados con fines estratégicos para efectos de evitar el cumplimiento sustantivo de esas reglas. Se discute obviamente la realidad de eso, todo depende del punto de vista con que se mire. Lo que ha llevado al escenario de lo que Edward Kleinberg, el profesor americano que falleció hace un par de años, que su trabajo a mí me gusta mucho, denominaba la existencia de rentas sin Estado. Un punto en las reglas existentes han permitido de rentas, pero que no tienen algún estado de ejercicio de la potestad. ¿Sí? Y eso, a su vez, es lo que la OECD tiempo llamó la crisis eh, ¿no? Shifting las bases y la transferencia de beneficios en menor acción. Acá está este nuevo paradigma de regulación, ¿no? Pueden asegurar el cumplimiento tributario. Fuente de las rentas, o al menos las utilidades, mejorar la distribución en estas jurisdicciones, estas de tenemos algunos ejemplos. Em, y aquí aprovecho, a medida que hablábamos del 2012, era todo visto como muy lejano a Chile. El director de un magíster de tributación internacional, ¿sabes esto? La gente como que se reía un poco, estaba acostumbrada a discutir solo de los y solo de la forma en la cual uno podía aprovechar los convenios. Esta tendencia, una aplicación más sustantiva de la regla por demandas sociales que estaban vinculadas con el asunto de los Estados-naciones después de la crisis subprime, que a su vez en distintos niveles. Perdona, Gonzalo, perdón, Francisco, pero sabes que llega igual el sonido con corte.
Entonces, te propongo que a lo mejor envíes la PPT y puedas hacer la exposición sin imagen porque se pierde bastante de lo que va indicando, lamentablemente. Pero cámara, eh, no sé si será un... Capaz que les Sí, los ejemplos. Alguno de los... em, Don mm, Francisco, apague su cámara y ahora sí haga la presentación, solamente el audio, lo vamos a escuchar nomás, pero ahí va a poder tener una mejor señal de internet. ¿y la puede compartir alguien, Marcela, de acá? sí, andar después si quieren, pero Ok, me Sí, escuchan, sí, para que él pueda perfecto. presentar tranquilo. La idea es que pueda presentar tranquilo. ¿me escuchan Ahí, mejor ahí? estando así, por favor, don Francisco, le escuchamos muy bien. Siga de esta misma La- manera. Muchas Lamento gracias. ver, pero... eh, entonces, que cumplimiento tributario, asignar la tributación y luego distribución de la recaudación a jurisdicciones en las utilidades de esta empresa. Pensó a través de las 15 que se 12-2003 de acción BEPS por la OEP. Sin embargo, a lo largo de los años es que esas medidas fueron insuficientes y junto con el aumento de la desigualdad a nivel global, o por lo menos lo que aquí hay en términos de filosofía política se ha denominado la concentración del capital, o en términos más bien sociológicos, también capital con mayúscula y la democracia con mayúscula, como dos formas de, relaciones sociales que se vieron afectadas hace, lo así, desde la implementación de políticas neoliberales a partir de fines de los años 70, que llevó de una paz que está documentada por varias personas, ha supuesto la segunda Guerra Mundial entre estas formas de relación social, eh, ha llevado a plantear a la vez discusión sobre eh, los dos pilares que llaman ellos de BEPS 2.0. Estos dos pilares ponen una nueva manera en que interactúan entre, y una nueva relación entre, claro, no solo el capital, pero también la afectación hacia la manera en que estas multinacionales empiezan información, personas no relacionadas. Eh, ¿Qué hacemos, Francisco? Se sigue cortando lamentablemente el audio. De verdad, no se termina de entender bien los conceptos. Propongo lo siguiente, César. No sé si es posible que tú partas a ver si podemos solucionar en algo el tema con Francisco, porque obviamente es un tema técnico que escapa a lo que podemos organizar, ¿vale? ¿Te parece, Francisco? Intentemos con soporte tratar de solucionarlo y podría César Sí, sí. partir. Gracias, César. Muchas ¿Se me gracias, oye, no? A mí Francisco. se me oye bien. Sí, perfecto. Perfecto, no hay problema. Muy bien. Gracias, Francisco. Bueno, pues vamos a ver. Va- Voy a intentar. Buenas tardes en España, antes que nada. Buenos días en Chile. Quiero agradecerle, por supuesto, a Yuri la invitación. La verdad es que es una pena lo que está pasando con Francisco, porque lo que aventuraba
Su exposición era extremadamente interesante, sobre todo tratándose además del representante chileno en la OCDE, y esperemos que se pueda solventar estos problemas. Lo que hay que organizar, Yuri, es esto presencialmente. Tienes que hacerlo ahí en Santiago y lo hacemos presencialmente y luego nos tomamos un buen vino chileno, que es de lo que se Eso, trata. Y entonces toda la razón. no hay problemas de este tipo. Bueno, pues yo voy entonces. Yo iba a hablar en segundo lugar, porque la exposición de Francisco iba a ser mucho más descriptiva. Yo lo que voy a intentar hacer ahora es una reflexión básicamente sobre lo que es un cambio de paradigma y si estamos realmente ante un cambio de paradigma en la situación actual a las puertas de eso que se conoce Pilar 1 y Pilar 2 de la OCDE. Voy a compartir, si puedo, parece que no va a haber problema, una transparencia o presentación que es extensa, creo que se ve bien, Se ve que es perfecto. extensa, pero que por razones de tiempo voy a recortar y ahí va a haber varios slides que vaya pasando. Bueno, primero, ¿qué es esto de un paradigma? Estamos acostumbrados a oír hablar paradigma en la distribución del poder tributario para gravar a las multinacionales, nuevo paradigma, cambio de paradigma. A ver, el paradigma, los que algo hemos estudiado en su momento de filosofía del derecho y sobre todo de filosofía de la ciencia del derecho, es un concepto que se acuñó en la teoría de la ciencia y sobre todo en la teoría de las ciencias sociales por un filósofo que se llamaba Kuhn y que hablaba de que un paradigma vendría a ser un conjunto de razonamientos interrelacionados que sirven como modelo para explicar algo. Cuando ese modelo para explicar algo es una realidad juridificada, y dado que el derecho positivo tiene una importancia fundamental porque las realidades jurídicas lo son en la medida en que están contempladas por normas, sean normas de derecho duro o de derecho blando, como ocurre en buena medida en la fiscalía internacional, estamos hablando de un conjunto de razonamientos interrelacionados que sirve como modelo para explicar una cosa, que en este caso es el reparto de la capacidad de los right to tax, de los derechos de gravamen de los beneficios de las empresas con actividad transfronteriza. Eso es lo que es un paradigma. Kuhn hablaba de las revoluciones científicas y decía que hay una revolución científica cuando un paradigma en la ciencia sustituye a otro, cuando un paradigma expulsa a otro. El caso más conocido pues es la aparición, lo que se conoce como el giro copernicano, es decir, la aparición de la teoría heliocentrista por parte de Copérnico, que es el ejemplo arquetípico de lo que es un cambio de paradigma para explicar algo. No se explica igual el mundo bajo el concepto ptolomeico que bajo el concepto copernicano. Bueno, pues esto luego hay muchísimas matizaciones en el mundo de la ciencia del derecho, pero nos sirve para ver qué es un paradigma. Entonces, en lo relativo a la fiscalidad internacional, y entendiendo como fiscalidad internacional, básicamente, la distribución de la capacidad de gravar a las multinacionales, es decir, cómo tributan en el mundo global las multinacionales, hay un cambio de paradigma en la actualidad. Para ello hay que saber de dónde venimos. Si vamos a plantearnos si hoy en día hay un cambio de paradigma, lo que tenemos que plantearnos es cuál era el paradigma anterior para ver si el supuesto paradigma actual supone esa revolución o ese cambio, pues que algunos señalan o algunos pronostican. Efectivamente, en lo que es, y eso es así, y eso es verdad, en lo que es la distribución del poder tributario para gravar a las multinacionales, existía un modelo que era el que permanecía inalterado prácticamente desde hace 60 años. ¿Desde cuándo? Desde que la OCDE elaboró su primer modelo de convenio de doble imposición, que es del año 1963. Sobre la base de este modelo podemos decir que el paradigma se apoyaba en 3 o 4 cuestiones básicas que con los años casi alcanzaron el rango de dogmas. Empresa separada. Las multinacionales no son tomadas en su conjunto como elementos globales, sino que son gravadas país por país como entidades diferenciadas dentro del grupo multinacional. Como consecuencia de la empresa separada, tributación en el país de residencia.
los grupos multinacionales y las sociedades filiales que forman parte del grupo tributan cada una de ellas por su renta mundial en el país donde están localizadas. Distribución de la base imponible a través de metodologías tradicionales de precios de transferencia basadas en el principio de independencia, en la regla del arm's length y fundamentalmente en la valoración de las operaciones entre las entidades del grupo, utilizando sobre todo la regla fundamental del libre comparable. Y finalmente, atribución de poder de gravar al país de la fuente exclusivamente cuando se tuviera establecimiento permanente que se basa en la idea de base fija de negocios, es decir, en la presencia física. Esos son, digamos, que los dogmas, casi diríamos, de la Santísima Trinidad del poder tributario tradicional para gravar a las multinacionales que estuvo vigente hasta ahora. Empresa separada, principio de residencia, criterios tradicionales de precios de transferencia y presencia física para gravar a los establecimientos permanentes y a las actividades de empresas extranjeras. Eso está cambiando. Evidentemente está cambiando, no cabe ninguna duda. Hubo un intento de variarlo o de modificarlo con BEPS. Francisco estaba hablando antes de BEPS. ¿BEPS supuso un cambio de paradigma? Rotundamente no. ¿Supuso siquiera un intento de cambiar el paradigma? Yo dudaría, yo diría que tampoco, ¿por qué? Básicamente BEPS lo que pretendía era taponar agujeros en la nave de la fiscalidad internacional de las multinacionales. BEPS es un instrumento destinado fundamentalmente a poner en práctica el concepto que la OCDE desde el año 2006 y desde que fracasara toda su política anterior contra los paraísos fiscales en la última década del siglo pasado y en la primera, o hasta mediados de la primera del presente siglo XXI, era su principal obsesión. A partir de mediados de la década pasada, BEPS acuña la idea de planificación fiscal agresiva. Perdón, la OCDE acuña la regla de planificación fiscal agresiva, el supraconcepto de planificación fiscal agresiva. Y BEPS lo que es un intento de mejorar la tributación global de las multinacionales, intentando que paguen la parte justa de impuestos, su fair share taxation, normalmente, eso sí, porque era inevitable el debate, a partir de la regla de value creation, de creación de valor, que empiecen a tributar donde generan valor. Porque se está produciendo un mismatch, se está produciendo una desconexión entre el lugar donde las multinacionales generan valor y el lugar donde tributan, que sigue siendo el lugar de residencia, fundamentalmente de residencia de la casa matriz. BEPS lo que hace es localizar situaciones de erosión de la base y de traslado artificioso de beneficios como máxima expresión de la planificación fiscal agresiva. Propone ciertas medidas y elabora los informes finales con medidas que se van a implementar, y muchas de ellas se han implementado ya, tanto a nivel de legislaciones domésticas como a nivel de cambios en los convenios de doble imposición bilaterales. Es un intento de cambiar las cosas para que se empiece a tributar allí donde se genera valor, pero en modo alguno es un cambio de paradigma. Ni la tributación en residencia, ni la tributación con presencia física, ni los elementos fundamentales de los precios de transferencia cambian. Hay cambios significativos. Las acciones 8, 9 y 10 suponen un cambio después de BEPS importante en las guidelines de la OCDE en materia de precios de transferencia, por ejemplo, en asignación de intangibles. Pero no hay una revolución, no hay un cambio radical. El paso siguiente vendrá de la mano de la economía digital, lo apuntaba Yuri. La economía digital sí que obliga al cambio, sí que obliga al replanteamiento. BEPS hablaba de la economía digital en la acción 1, pero prácticamente no decía nada. Cometía un error de bulto, un error de planteamiento, a mi juicio, que era tratar la economía digital como si fuera un compartimento estanco, como si fuera algo diferenciado dentro del conjunto de los problemas fiscales. Y la economía digital no es un sector diferenciado, la economía digital es algo transversal, algo que afecta a toda la economía. Como dice un conocido sociólogo, no es una manifestación nueva de la economía, es la nueva economía.
La economía digital es la economía actual y el problema fiscal de la economía digital es un problema transversal y no se puede tratar de forma, no se puede, de forma cantonal o de forma reducida a una simple acción como pretendía la acción 1. La acción 1 del Plan BEPS en su informe final es consciente de eso y no hace prácticamente más que hacer algunas propuestas. Un establecimiento permanente digital, valorando que es muy difícil elaborar una norma de establecimiento permanente digital, sobre todo a partir de la necesidad de unas reglas de allocation profit, de atribución de beneficios que son extremadamente complicadas, una presencia digital significativa como elemento subsidiario, y se plantea un withholding tax en fuente y el equalization tax, que ya empezaba a apuntar, un impuesto específico a las operaciones de las multinacionales cuando sean operaciones B2B, es decir, empresa con empresa, que aplique en el país de la fuente la empresa intermediaria y que grave el beneficio bruto, es decir, un turnover tax que grave el beneficio bruto de la empresa multinacional en el país, algo que la India ya había inventado y que es la espoleta que da lugar al principal problema que intenta resolver el pilar 1, que es la enorme proliferación de impuestos sobre servicios digitales de carácter nacional, con lo que eso tiene de perjudicial, no digamos ya en ámbitos de integración económica como la Unión Europea, sino incluso a nivel global. Pero lo que realmente supone una necesidad son las características de los negocios digitales. La digitalización de la economía supone innovaciones tan importantes, innovaciones tan disruptivas que obligan a cambiar lo que teníamos hasta ahora. Porque el sistema tributario, y algo apuntaba Francisco de ello, tal y como lo entendemos hasta ahora, no permite capturar buena parte de los beneficios de ciertas empresas que realizan negocios en el mundo digital. En la economía digital, los intangibles tienen una fundamental importancia, eso ya lo conocíamos desde hace años, pero además no es necesario para nada que exista presencia física, pero además es fundamental los datos y la masa de usuarios que las empresas tienen en un determinado país. Los usuarios se configuran como un elemento fundamental, como un activo esencial de las empresas multinacionales. En un país donde haya muchos usuarios, una empresa multinacional tiene una clientela cautiva, una clientela fidelizada por instrumentos de interacción o de intercomunicación digital, como pueden ser el acceso a apps, el acceso a páginas web, la existencia de ofertas online, todos esos mecanismos de interactuación que hacen que ese conjunto de usuarios fidelizados constituyan lo que se conoce como intangibles de marketing, es decir, un activo nuevo que no había tenido hasta ahora relevancia y que da derecho a esa jurisdicción, que pasa a llamarse ahora jurisdicción del mercado, a gravar los beneficios de las empresas multinacionales que, situadas en el exterior, normalmente en Estados Unidos, obtienen enormes beneficios de esa masa de usuarios sin que hasta ahora esa situación o esa circunstancia hubiera tenido relevancia fiscal. Por tanto, eso había que cambiarlo. Había que cambiarlo y había que cambiarlo de una forma importante. Fundamentalmente porque, como he dicho antes, los distintos países, viendo que la comunidad internacional no tenía una apuesta decisiva por un cambio que permitiera capturar esas rentas de esas empresas multinacionales que con el sistema tradicional, con el paradigma clásico que venía de 1963 no podían ser gravados, estaban empezando a crear sus propios impuestos unilaterales sobre servicios digitales. Hay múltiples ejemplos al respecto. Hay múltiples ejemplos. Desde el modelo de impuestos desviados que creó el Reino Unido en 2017, el Divert Profit Tax, hasta los ejemplos en algunos países europeos o no europeos, como es el caso de Hungría, República Checa o Israel, de impuestos sobre publicidad online, hasta el modelo Equalization Tax que, creado en la India, ese turnover tax que gravaba los beneficios brutos resultantes de la facturación en el país por las empresas no residentes en operaciones business to business, adoptaron países como Francia, por ejemplo, y en buena medida Italia. Es decir, se estaban empezando a plagar el sistema fiscal de impuestos unilaterales, como en el caso de España en el año 2020, el impuesto de servicios digitales, creando situaciones de distorsión y alarmando sobre todo a las multinacionales y sobre todo a Estados Unidos, que es la sede central
de la mayoría de las grandes multinacionales que operan en el mundo digital, por lo menos de las GAFA y de las más importantes que operan en este sector de la economía. Muy bien, pues ante esta circunstancia, donde también tiene una enorme relevancia el hecho de que países como los del área latinoamericana en algunos casos se adhirieran a la creación de impuestos unilaterales y en otro utilizaran una estrategia que a mí me parece muy inteligente, que es extender el IVA a los servicios digitales. Eso es una estrategia que entiendo que es inteligente por una sencilla razón, porque desde hace muchos años, estamos hablando ya desde el año 2008-2010, en Europa se ha consagrado para los servicios electrónicos la regla de tributación en destino. Sobre todo para los B2C, Business to Consumer. Cuando el consumidor se encuentra en un determinado lugar, se aplica el IVA del lugar donde se encuentra el consumidor, tributación en destino. Regla que en buena medida se podía extrapolar a la tributación directa y que permitía que el IVA, funcionando como un impuesto en destino que gravaba allí donde se encontrara el consumidor y donde se consumiera el servicio digital, pudiera operar como una especie de sucedáneo a estos impuestos de servicios digitales sin necesidad de crear un impuesto nuevo y aplicando pues, los mecanismos tradicionales de gestión del impuesto sobre el valor agregado. Sin embargo, fundamentalmente la comunidad internacional se dio cuenta que tenía que reaccionar contra esto. No voy a hacer, porque no tengo tiempo, una exposición pormenorizada de las distintas fases. Digamos que hay un momento esencial que es la Policy Note que hace la OCDE en 2019 y que tiene una gran importancia porque en febrero de 2019 se hace público el primer documento que se propone para consulta pública, donde se habla de una serie de propuestas para trasladar a las jurisdicciones del mercado la capacidad para gravar determinados rendimientos de las multinacionales digitales. Eran 3 propuestas que se barajaron entonces: participación de usuarios, que era una propuesta promovida básicamente por Europa; intangibles de marketing, que era la propuesta de Estados Unidos; y la presencia económica significativa, que era la propuesta de los países emergentes y muchos países en vías de desarrollo. Pero lo más importante es, primero, que el contexto de la crisis post-COVID-19, la necesidad de reforzar la capacidad recaudatoria de los estados y la sensación de que las multinacionales digitales habían sido, en un análisis de ganadores-perdedores, verdaderas ganadoras en la crisis del COVID-19, pues le dieron un extra de legitimidad a la comunidad internacional para intentar, en este sentido, proceder a un cambio que permitiera reforzar la capacidad de gravamen de los países donde se encontraban los consumidores y, por tanto, las jurisdicciones de la fuente. A partir de ahí, podemos decir 2 cosas que son extremadamente importantes. Primero, la OCDE hace una cosa que es inteligente, que es arrogarse una legitimidad que hasta entonces se le cuestionaba. La OCDE, siempre lo habéis oído muchas veces, y eso que España, mi país, Chile, el vuestro, son miembros de la OCDE, siempre se ha caracterizado, siempre ha tenido el San Benito, siempre ha sido motejada como un club de países ricos. La OCDE era consciente de que necesitaba armarse de legitimidad, y esa legitimidad la consigue a través de la implementación del marco inclusivo. El marco inclusivo reconoce la participación prácticamente de toda la comunidad internacional y permite que en el diseño del nuevo paradigma participen países que tradicionalmente quedaban al margen de las grandes decisiones fiscales en materia internacional. Y lo segundo es, a partir del año 19, abrir ya de una manera clara un proceso basado en el Pilar 1 y en el Pilar 2, de manera que se pretende de esta forma lograr un primer gran consenso mundial. A ver, el Pilar 1 y el Pilar 2, a mi juicio, responden a 2 ideas claras. La idea del Pilar 1 es muy clara. Con el Pilar 1 lo que se pretende es reasignar derechos de gravamen, trasladar los right to tax, el derecho a tributar, a hacer tributar, de la jurisdicción de residencia, de la jurisdicción donde se encontrara la entidad última del grupo, es decir, la jurisdicción de la matriz,
a los países de la fuente, ahora redenominados como jurisdicciones del mercado. Eso se va a hacer, como voy a intentar resumir en el tiempo que me quede, con muy pocas multinacionales, y se va a hacer respecto a una parte reducida de los beneficios de las multinacionales, con una división, a mi juicio artificiosa, pero que responde a una finalidad clara, entre los beneficios tradicionales de las multinacionales, que se van a denominar o que se van a conocer como beneficios rutinarios, y los beneficios de la multinacional que se pueden imputar a factores digitales conocidos como beneficio residual, se va a intentar trasladar una parte del beneficio residual, es decir, del beneficio teórico de los grupos multinacionales mediante un sistema de profit split, de división del beneficio, se va a intentar trasladar una parte de ese beneficio residual, es decir, el que puede imputarse a elementos digitales, a las jurisdicciones del mercado, allí donde se obtienen esos beneficios y se genera valor, sobre todo interactuando con clientes y captando los datos de los usuarios. Esa es la primera idea. ¿A cambio de qué? A cambio de que los países que entren en este sistema del Pilar 1 desmantelen sus impuestos nacionales, los deroguen, a cambio de que desaparezcan los impuestos nacionales sobre actividades, rentas o servicios digitales. De tal manera que el Pilar 1 es un sucedáneo, o pretende ser un sucedáneo de la fórmula utilizada hasta ahora de que cada país cree su propio impuesto sobre servicios digitales. Y se pretende vender a la comunidad internacional con el argumento de que su aplicación va a ser muy sencilla. Si nos fijamos en el statement de 2021, que es la base fundamental del Pilar 1, veremos que a la hora de determinar el beneficio que se va a distribuir a las jurisdicciones del mercado, vamos a partir de un beneficio que tiene en cuenta dos cuantías, que son la ADS y la CFB. Básicamente son beneficios que proceden de servicios digitalizados y beneficios que proceden de interactuación directa con los consumidores finales. Eso es lo que es la suma A. Esa suma A, que se va a calcular a partir de un desglose del beneficio global de la multinacional, calculando primero lo que corresponde a beneficios rutinarios y descontando ese beneficio rutinario del beneficio total para quedarnos con el beneficio residual, de ahí el nombre de residual, entendiendo que ese beneficio residual corresponde a estos factores donde hay una interacción con el cliente debido a factores digitales, eso es lo que en parte se va a atribuir a la jurisdicción del mercado. Y se le dice, esto va a ser muy sencillo, porque no, la empresa multinacional no va a tener obligaciones específicas de gravamen y de gestión en tu jurisdicción. Que es tanto como decirle al país en cuestión, a la jurisdicción de mercado que va a entrar en el Pilar 1 y que va a disponer de esa suma A, es tanto como decirle que te va a caer un maná del cielo. Te va a llegar una masa de beneficios que se va a calcular a través de unos cálculos que va a hacer la propia multinacional. Esa masa de beneficios te va a caer y tú la vas a gravar aplicando la tasa doméstica. Es decir, va a ser un sistema muy sencillo. Lo difícil es el cálculo de ese beneficio residual sumando ADS y CFB, el cálculo de esa suma A. Eso va a ser lo complicado, pero eso en principio se va a hacer allí donde la multinacional tenga su sede central. Y lo va a hacer fundamentalmente la multinacional. A ti te va a caer del cielo una masa de dólares que vas a poder gravar con tu tasa interna y vas a tener un ingreso extra. Todo a cambio de que elimines tu impuesto sobre servicios digitales nacional si es que lo tienes. Eso es un poco la idea. Pero a esa suma A se suma, valga la redundancia, una suma B, que no es la parte importante del Pilar 1, pero que sí tiene importancia. Porque la suma B lo que pretende es hacer una valoración objetiva de unos ingresos que tradicionalmente eran extremadamente difíciles y controvertidos, que eran los que correspondían a filiales y establecimientos permanentes en las jurisdicciones de la fuente que llevaban a cabo actividades de marketing y actividades de distribución. Con la distribución se ve claramente.
Las distribuidoras en los países donde había una fiscalidad media o alta se convertían normalmente en entidades de riesgo limitado y el beneficio asignado a la distribuidora era un beneficio que se calculaba a través de las reglas tradicionales de los precios de transferencia con evaluaciones de funciones, activos y riesgos. Y generaba una enorme controversia. Se va a decir, vamos a establecer un sistema opcional para a través de un margen fijo, para a través de un coeficiente sobre una tasa de retorno fija, se establezca una retribución a estas actividades calculada de modo objetivo, que además va a funcionar como un mecanismo para evitar la doble imposición, porque si la multinacional se acoge a este mecanismo, va a existir la posibilidad de calcular conjuntamente la suma A y la suma B, y no se va a poder exigir por suma A a la multinacional en la jurisdicción de la fuente una cantidad mayor que la que la multinacional venía pagando en esa jurisdicción por actividades de marketing o de distribución desarrolladas por filiales o establecimientos permanentes en la misma. Por tanto, se intenta utilizar un instrumento de safe harbor, de puerto seguro, con la doble finalidad de objetivar, reducir la controversia y la inseguridad jurídica y al mismo tiempo mitigar la doble imposición. Pero claro, la cuestión aquí es, ¿esto a quién se va a aplicar? ¿Esto a quién se va a aplicar? Pues se va a aplicar no a todas las multinacionales. Se va a aplicar solamente a multinacionales con actividades transfronterizas que superen los 20.000 millones de euros de facturación anual. Es un umbral que se pretende reducir, pero que de salida ya hace que las multinacionales que vayan a entrar en este grupo sean pocas. Por tanto, no todas las multinacionales van a entrar en este reparto. Se dice que solo las 100 empresas multinacionales más importantes van a entrar en este reparto. Además, con una regla de minimis adicional que es muy importante. Y también con otra regla que es la exigencia de un 10% de rentabilidad. Este 10% de rentabilidad se va a hacer sin tomar los criterios del documento anterior del Blueprint sobre segmentación de líneas de negocio. Me explico. Todas las multinacionales que tengan un 10% de rentabilidad derivada de los beneficios y los ingresos brutos contabilizados, se le da una enorme relevancia a la contabilidad en el pilar 1 y también en el pilar 2, a la contabilidad y a las normas internacionales de información financiera que pasan a tener una trascendencia fundamental, van a entrar van a poder ser gravadas por este nuevo pilar 1. El Blueprint establecía que se tendrían en cuenta las segmentaciones de líneas de negocios diferentes. Eso generaba la posibilidad de que algunas empresas que tienen distintas líneas de negocios, el caso de Amazon es muy importante y muy conocido por todos. Amazon tiene delivery y tiene streaming, entretenimiento. Y esas líneas de negocios tienen porcentajes de rentabilidad diferente. Lo que viene a decir el statement, el documento final del pilar 1, es que esa segmentación solo se tendrá en cuenta si contablemente ya aparece reflejada como tal. Y si como consecuencia de esa segmentación, las distintas líneas de negocios individualmente cumplen los distintos objetivos y los distintos requisitos para estar en este pilar 1. Por tanto, esa es una cuestión muy importante que restringe mucho el número de empresas. Van a ser relativamente pocas empresas multinacionales las que vayan a entrar en esta vía. Y además, a todo esto hay que decir que estamos hablando de algo que aparentemente va a afectar a muy pocas multinacionales, pero también a pocos países. No todos los países van a entrar en el reparto. Aquí hay una norma que se llama de minimis, que es extraordinariamente extraña y sobre todo injusta. Se dice que solamente un país en vías de desarrollo donde una multinacional opere, entrará en este reparto y le llegará ese maná en forma de beneficios que podrá gravar si la multinacional factura en Estado al menos 1 millón de euros. Y en países con un Producto Interior Bruto inferior a 40.000 millones de euros, el umbral se fija en 250.000 euros de ventas en la jurisdicción. Se puede decir que son cifras muy pequeñas, muy bajas, muy reducidas, pero también es verdad
que los países donde las multinacionales facturan menos son los de menor desarrollo económico y son los que probablemente tengan más necesidad de esos beneficios extras para ser gravados. Por lo tanto, una norma que establece esta limitación extra, sobre todo cuando las multinacionales no van a tener, ya lo hemos dicho, obligaciones específicas de cumplimiento en cada jurisdicción, pues no parece la norma más adecuada. ¿Qué ocurre con este Pilar 1? Pues que es un paquete cerrado. Las jurisdicciones que lo han aceptado, se supone que habrán valorado si le conviene más entrar en la distribución y gravamen de esta parte del beneficio residual, de que le llegue caído del cielo ese beneficio y lo puedan gravar, que mantener su propio impuesto unilateral de servicios digitales. Porque a muchas seguramente no les convendrá. Algunos países ya han dicho que, aunque no les conviene, prefieren estar en el club del marco inclusivo que no estar. Y además habrá que aceptar también un nuevo mecanismo de resolución de controversias, porque esto generará un montón de controversias. Por ejemplo, en la determinación del importe A que hemos denominado se van a generar montones de problemas. Y eso va a obligar a tener un nuevo mecanismo de solución de controversias, es decir, un arbitraje obligatorio que por fin va a tener la presencia que debería tener en el derecho internacional tributario y que hasta ahora no había tenido. Pero hay que aceptarlo todo. Es un paquete en bloque. Es un combo, no se puede tomar como un menú ni como una comida a la carta. Hay una cosa que es muy importante. En cuanto a la supresión de los impuestos nacionales, se habla de medidas de carácter unilateral, por tanto, impuestos nacionales unilaterales, no medidas derivadas de convenios, y de impuestos sobre servicios digitales. A mi juicio, ahí no entra el IVA a la actividad digital. El IVA no es un impuesto específico sobre servicios digitales. Es un impuesto general sobre el consumo que se puede extender a los servicios digitales, pero no es un impuesto específico sobre servicios digitales. El Pilar 2 es la gran contrapartida. Hay quien ha dicho que es la exigencia de los países desarrollados para que el Pilar 1 saliese adelante. El Pilar 1 salió adelante también porque a Estados Unidos le gustaba más la fórmula del Pilar 1 que la fórmula de la innumerable cantidad de impuestos de carácter nacional que existían sobre actividades digitales. Pero el Pilar 2 es la gran contrapartida, porque si el Pilar 1 teóricamente es un cambio a favor de las jurisdicciones del mercado, el Pilar 2 favorece a las jurisdicciones donde se encuentren lo que el propio Pilar 2 llama, y sobre todo las reglas GloBE, llaman lugar de residencia de la entidad constitutiva última de la multinacional. Es decir, país donde se encuentra la matriz de la multinacional, que será el país de la sede central, o los países hacia abajo, si hay estructura subholding, donde hay una jurisdicción, la primera que se encuentre, en un rastreo hacia abajo, que haya implementado estas reglas GloBE del Pilar 2. Aquí ante lo que estamos es ante la fórmula de un impuesto único, de un impuesto mínimo, no único, de un impuesto mínimo del 15% sobre los beneficios de las multinacionales. ¿A exigir dónde? A exigir en el país donde se localice la entidad última obligada a consolidar las cuentas globales de la multinacional. Es decir, allí donde se encuentre la matriz se va a exigir un impuesto complementario sobre los beneficios insuficientemente gravados en los países donde se encuentran las filiales. ¿Y esto no se parece a la CFC? Pues se parece a la CFC como casi, diría, como dos gotas de agua. Y esto va a ser algo complementario a la CFC. Se podría haber propuesto, como hizo en su momento la acción 3 de BEPS, profundizar en la CFC y mejorarla. Pues no, bueno, pues se ha optado por un nuevo sistema que se articula en torno a unas reglas que son las reglas GloBE. Las reglas GloBE contemplan 3 medidas. La más importante de todas, la medida del impuesto del llamado o de la llamada regla de inclusión de beneficios, que es el elemento fundamental. La regla de inclusión de beneficios, la Income Inclusion Rule, es una regla según la cual allí donde se encuentre la matriz se podrán gravar los beneficios insuficientemente gravados, es decir, gravados por debajo del 15%, en aquellos lugares donde el grupo tenga lo que se conoce como una entidad constitutiva, que son filiales o establecimientos permanentes. Claro, esto conlleva muchas cuestiones. Primero, ¿a quién va a afectar? Pues también va a afectar a pocas multinacionales, porque hace falta tener operaciones por 750 millones de euros en los 2 últimos ejercicios.
Se estima que a unas 4.000 multinacionales a nivel global. Algunas más, curiosamente, que al pilar 2, porque el pilar, perdón, que al pilar 1, porque el pilar 1, después de pasar por todos los umbrales y por todos los límites cuantitativos, al final se va a aplicar a 100 grandes multinacionales. Van a ser 100 grandes multinacionales las que nutran esos beneficios residuales que se van a transferir a los países del mercado, porque está pensado fundamentalmente para transferir beneficios de actividades desarrolladas en el ámbito digital. Esto está pensado para todos, por tanto aquí van a entrar más multinacionales. Fijaros que la medida que más favorece a los países de residencia es la que va a afectar a más compañías multinacionales. La que beneficia a los países de la fuente va a afectar menos. Bueno, pues ¿en qué va a consistir esto? Pues en un impuesto complementario. Un top-up tax, un impuesto complementario que se va a exigir allí donde la multinacional tenga la residencia. Este impuesto se va a exigir sobre todos aquellos beneficios que en los países de la fuente no se encuentren gravados al menos en un 15%. Ese 15% parte de, y esto es importante, tasas efectivas. Las reglas de GloBE nos dicen cómo se calcula la tasa efectiva. La tasa efectiva es resultante de la tasa efectiva global, que no es otra cosa que el resultado de tomar las normas consolidadas a través de la aplicación de normas internacionales de información financiera. Para que esto funcione hay que estandarizar el cálculo de beneficios con normas contables de aceptación universal, porque si no, esto no funciona, y a partir de ahí determinaríamos cuál es el beneficio que se está gravando y cuáles son los impuestos que se pagan. Beneficios gravados dividido por impuestos, numerador y denominador, nos permite calcular el tipo efectivo. Pero ojo, aquí el tipo efectivo se calcula jurisdicción por jurisdicción y el beneficio gravable se captura jurisdicción por jurisdicción. Esto es lo que se conoce como el blending. Y esto es diferente a lo que se viene aplicando en Estados Unidos desde el 2017, que es el GILTI, que es la fórmula americana que tendrá que cambiar cuando Estados Unidos asuma el Pilar 2 y quiere implantar el impuesto mínimo también a nivel de Estados Unidos. Pues, ¿esto qué quiere decir? Que ese tipo global hay que determinarlo país por país, teniendo en cuenta los impuestos afectados o pagados o concernidos en cada jurisdicción en relación con los ingresos imputables a esa entidad constitutiva en esa jurisdicción, a la filial o al establecimiento permanente. Eso nos determinará una tasa media efectiva en cada jurisdicción. Si está por debajo del 15%, eso podrá ser gravado en residencia y formará parte de la base neta GloB, que es donde se aplicará, que es cómo se determinará el parámetro, la base de este nuevo impuesto complementario. Bueno, pues las normas especifican, esto es bastante más complejo que el Pilar 1, y sobre todo para las jurisdicciones donde se encuentren las matrices y tengan que determinar este cálculo, y se determina cuál es cuál va a ser esa base que se va a gravar. Ojo, de esto se va a descontar determinados importes que no van a ser capturados para ser grabados en residencia. Es los llamados carve-outs, y lo voy a explicar brevemente y voy a ir terminando ya. Los carve-outs son ni más ni menos que un mecanismo que pretende que lo que se grave en la fuente no sean aquellos beneficios de aquellos países que tienen una política de impuestos bajos, pero lo hacen respecto a actividades que tienen sustancia económica. Es decir, uno de los argumentos que se objeta y que se dice no es lo razonable respecto al Pilar 2, es que el Pilar 2, al pretender establecer una tributación mínima del 15%, está luchando contra la competencia tributaria, contra la competencia fiscal. Pero no solo contra la competencia fiscal desleal, también contra la competencia fiscal que podemos catalogar como competencia no lesiva. Bueno, pues, ¿qué ocurre? Que hay muchos países que han bajado sus impuestos para implantar empresas y tienen tasas efectivas inferiores al 15%, pero lo hacen para atraer empresas que tienen verdadera actividad económica. ¿Es justo que penalicemos a esos países restringiendo el atractivo fiscal
Porque claro, si un país pretende atraer empresas con actividad económica, con impuestos por debajo del 15%, pero luego lo que no se pague en la fuente se va a pagar en residencia de la matriz, se está desactivando en sede de la matriz los beneficios fiscales que ese país está implementando para atraer empresas. Y son países en vías de desarrollo que necesitan esas empresas. Por tanto, ¿qué se ha dicho? Pues una solución salomónica, como muchas veces. De la cantidad que se va a gravar en el país de residencia de la matriz, vamos a descontar un importe, que será lo que corresponde a actividades sustantivas en el país de la fuente. Y eso se calcula a ojo, como se hacen tantas cosas en el pilar 1 y en el pilar 2. Concretamente, un porcentaje. Un porcentaje que ahora mismo es del 5 y que en 5 años podía subir al 7,5% del valor. ¿De qué valor? Del valor contable. Aquí siempre jugamos con valor contable. ¿De qué? De activos materiales, tangibles y de salarios. ¿Por qué? Porque entendemos que si una empresa tiene activos tangibles importantes y paga salarios porque tiene personal, realiza una actividad sustantiva. Pero no de activos intangibles. ¿Por qué? Porque tenemos la sospecha de que si una entidad tiene activos intangibles contabilizados y estos tienen un valor elevado, eso está bajo el manto de sospecha de que esa entidad carece de sustancia y se ha creado fundamentalmente para ser la titular de un intangible. Se dice que no se prevén algunas cosas que en BEPS sí estaban, como por ejemplo los patent box europeos, que sí, que no son regímenes preferenciales o que no lo son en la medida en que cumplan los requisitos de la acción 5 de BEPS, como es la cláusula de Modify Nexus Approach, etcétera, etcétera. Pero bueno, el carve-out funciona con esa idea. Esta es la principal función. La regla de impuesto complementario basada en la inclusión de renta. Lo que no se grave en la filial al 15% puede ser capturado y grabado en el país de residencia de la matriz, con un switchover que estaba en el Blue Prime y que se ha mantenido en el statement. ¿Qué es esto del switchover? Pues es una cláusula que todos conocéis. Es un mecanismo para flexibilizar o para condicionar el método de exención para corregir la doble imposición internacional. Sabemos que cuando hay una cláusula de switchover y aplicamos el método de exención, si la tributación en la fuente está por debajo de un determinado porcentaje, el método de exención se convierte en un credit tax, para evitar que no haya doble no imposición. Bien, pues lo que se dice es que como hay países con convenio, es decir, no lo hemos dicho, pero lo digo ahora, Pilar 2 funciona al margen de los convenios, las reglas GLOBE funcionan al margen de los convenios, como hay países con convenio, donde se prevé el método de exención en principio parece que chirría en relación con este mecanismo de la regla de inclusión de rentas, porque si la regla de inclusión de rentas consiste en incluir la renta en la base gravada en el país de residencia de la matriz, la renta no está exenta. No parece que se coneste mucho con el método de exención. Por tanto, si hay método de exención, si no hay tributación mínima en la fuente del 15%, se convierte en un método de credit tax aplicando una regla tradicional que es la switchover, que aparece aquí también. Hay una regla complementaria que también está en GLOBE y que está pensada en el país de la fuente. Hasta ahora el protagonismo en el pilar 2, con las reglas GLOBE, es para el país de residencia de la matriz. Pero también el país de la fuente, donde está la filial o el establecimiento permanente, también pueden tener un protagonismo. ¿Cuándo? Cuando el país de residencia de la matriz no haya implementado las reglas GLOBE. O cuando, que será el caso más habitual, cuando la entidad, existiendo reglas GLOBE en el país, deliberadamente cambie la sede central de la multinacional hacia un país que no los haya implementado. Entonces, si en el estado de residencia no se ha gravado suficientemente esa renta no gravada en la filial, el país de la filial, es decir, el país de la fuente, puede o denegar la deducción del pago o establecer una retención a ese pago. Todo esto funciona si el país de residencia de la matriz asume que va a hacer tributar la renta que no ha tributado suficientemente en la filial. Pero si la multinacional cambia la sede central y el país de residencia de la matriz no puede gravarla, el país donde está la filial, el país de la fuente, puede activar la regla de pagos insuficientemente gravados, que es esta regla complementaria y que funciona con carácter supletorio, y decidir no permitir la deducción del pago o en su caso, establecer una retención, un withholding tax que permita gravar
a ese pago porque no ha sido suficientemente gravado en el país de residencia de la matriz. Fuera de las reglas GLOBE, pero sometidas al mismo calendario, se encuentra una cláusula que ya estaba en los comentarios al artículo 1 del modelo de convenio de la OCDE, que es la cláusula de sujeción efectiva, la subject to task. Esta cláusula prevé que cuando haya convenios, esos convenios deben modificarse e introducir una medida que permita a los países de la fuente denegar las ventajas del convenio cuando no haya un gravamen suficiente en el país de residencia de la matriz. Estableciéndose además una tributación que va a ser alternativa de la aplicación de la regla del impuesto mínimo global, que es entre el 7,5 y el 9,5, que en cualquier caso, como podemos comprobar, es inferior al 15%, que es donde se ha fijado este impuesto mínimo global. Bueno, todo esto, y ya termino de verdad, merece una valoración. ¿Es ventajoso o es ventajosa esta idea del impuesto mínimo global? Lo primero que tenemos que decir es que, a diferencia del pilar 1, el pilar 2 es, y lo dice las reglas GLOBE, un enfoque común. Es decir, que no es de implementación obligatoria. Es decir, la propia comunidad internacional, consciente de las dificultades de establecer este nuevo sistema de impuesto mínimo global, pues ha decidido que la cosa se tome con mucha calma y, bueno, se habla de 2024, pero no es imaginable, incluso 2026, pero vamos a ver, 2026 en el mejor de los casos. Por tanto, yo creo que esto va a ir con bastante calma. Algunos de los elementos del GLOBE o de fuera de GLOBE, como es la regla de sujeción efectiva, van a exigir cambios muy importantes. Para aplicar la regla principal de inclusión de rentas e incluso también la regla de pagos infragravados, pero sobre todo la regla de inclusión de rentas, que es la principal regla de las reglas GLOBE, del pilar 2, va a hacer falta cambios en la legislación interna de la mayoría de los países para crear un mecanismo alternativo a la transparencia fiscal internacional, a la CFC. Pero también va a haber cambios si se quiere aplicar la cláusula de sujeción efectiva, la subject to tax, en los convenios de doble imposición. Cuando hay que hacer cambios en muchos convenios, va a haber que hacer lo que se hizo para implementar las reglas BEPS, un instrumento multilateral, porque no es imaginable que estemos esperando a que se renegocien toda la enorme red de convenios que hay en el mundo. Por tanto, el camino va a ser largo. Además, se ha dicho si realmente la tasa del 15% es acertada. ¿Por qué? Porque inicialmente se habló del 21 y a última hora se fijó en el 15. ¿Por qué lo digo? Porque es una tasa que algunos consideran realmente reducida. Desde luego está muy por debajo de la media. En América Latina la media está en un 27% aproximadamente. Claro que hay que diferenciar que en algunos casos trabajamos con tasas efectivas, como es en el caso de la regla de inclusión de rentas, y en otros casos, como es en el caso del subject to tax, hablamos de tasas nominales. Pero hay que tener en cuenta que la regla puede suponer, incluso han dicho algunos, que podía suponer un race to bottom, es decir, hemos puesto una tasa tan baja, que puede que muchos países empiecen a bajar sus tasas, que ahora están muy por encima del 15, para aproximarla al 15%. Y se pueda dar una situación de reducción de tasas, que es probablemente algo que no se quería o que no se quiere con el pilar 2. Eso sí, muchos países que han utilizado la reducción de tipos para atraer empresas, pues ya no hablamos solamente de paraísos fiscales, jurisdicciones no cooperativas, países donde se fomentan las empresas offshore, pero van a tener también que competir, como ha dicho el Banco Interamericano de Desarrollo, de otra manera. Tendrán que ofrecer otras cosas que no sean impuestos más bajos. Seguridad jurídica, transparencia, compliance, es decir, otro tipo de cosas. Y lo que es más importante es pensar cómo está ahora el mundo para una implementación a corto plazo de este pilar 2, sobre todo en términos de realismo político. A ver, las dos grandes áreas que pueden implantar e impulsar pilar 2, que fundamentalmente favorece a los países donde residen las matrices de las multinacionales, son Estados Unidos y Europa. Estados Unidos ahora mismo tiene el GLTI, que no es compatible con las reglas GLOBE porque tiene un blending a nivel de grupo, no país por país. Por tanto, tiene que adaptarlo.
Hay un proyecto de la administración Biden que es el Build Back Better, la triple B, que ha sido aprobado en el Congreso, pero que en el Senado de Estados Unidos está absolutamente paralizado, porque hay además algunos conocidos senadores, incluso demócratas, que están radicalmente en contra del proyecto. No parece que, dado el escenario que se aventura de cara a las legislativas en Estados Unidos el próximo año, donde es posible incluso que los republicanos lleguen a controlar ambas cámaras, que sea factible sin grandes reformas que este proyecto de adaptación de las normas de Estados Unidos al Pilar 2 vaya a prosperar de una manera rápida. ¿Qué ha hecho Europa? Europa ha hecho algo que suele hacer, ser la avanzadilla, y ha aprobado ya en diciembre del año pasado una propuesta de directiva para implantar obligatoriamente las reglas internas relativas a la implementación del Pilar 2. Pero es una directiva que requiere unanimidad de los países europeos, y el primer filtro, que tuvo lugar el 15 de marzo pasado en el Ecofin, ya fracasó, y hay países como Polonia, Suecia o Malta que han manifestado su oposición frontal a esta directiva, que pretende establecer como obligatoria las normas a nivel doméstico, las normas vía transposición de la directiva, estas normas del Pilar 2. Con lo cual, la situación no es, hasta en lo que parece, tan inmediata como lo que podría deducirse de esa pretendida euforia que se dio cuando se aprobó el tipo mínimo global. Por último, mientras todo esto ocurre, se ha abierto una vía extremadamente interesante y mucho más sencilla de aplicar para países en vías de desarrollo, que puede ser muy interesante para países de América Latina. Me refiero al nuevo artículo 12b del modelo de convenio de Naciones Unidas, que prevé una tributación en la fuente para una tipología de servicios que son los servicios digitales automatizados. Es decir, el artículo 12 del Convenio de Naciones Unidas prevé la tributación de determinados servicios, es el artículo de cánones y regalías, que abarcan una multiplicidad de servicios. El 12A incluye determinados servicios, pero que ahora se extienden por esta nueva redacción del 12B de modelo de Naciones Unidas a los llamados servicios digitales automatizados. Son servicios suministrados a través de Internet o de cualquier red con una mínima o irrelevante intervención humana, y que se prestan a través de mecanismos automatizados. Estos servicios se grabarán en el país de la fuente siempre y cuando el beneficial owner, el beneficiario efectivo, sea residente en otro estado, mediante un withholding tax, aplicando la regla tradicional de tributación compartida del artículo 12 de tributación compartida, pero con aplicación preferente de gravamen en la fuente del artículo 12 del modelo de Naciones Unidas. Por lo tanto, estamos ante una solución que algunos dicen que probablemente sea más rápida, más inmediata, que obliga a menores cambios y más interesante para países que quizás no estén ahora por la labor de meterse en líos tan gordos como los que plantea el Pilar 1 y el Pilar 2, como pueden ser algunos del área de Latinoamérica. En cualquier caso, ¿esto es un cambio radical de paradigma? Pues en principio sí. ¿Por qué? Porque si el paradigma que teníamos antes se basaba en esas cosas que hemos señalado al principio de nuestra intervención, tributación en residencia, empresa separada, presencia física, reglas tradicionales de precios de transferencia, tenemos, por ejemplo, un Pilar 1, donde se tiene en cuenta la multinacional como un método unitario, no se utilizan normas tradicionales de precios de transferencia para segregar el beneficio residual, porque lo que se utiliza es un formulary apportionment, no se tiene en cuenta la presencia física y se atribuyen derechos de gravamen a la jurisdicción del mercado en detrimento de la jurisdicción de residencia. Por tanto, en teoría, han cambiado todo. Pero no vaya a ocurrir que pase aquí lo que pasaba en el famoso gato pardo, que todo cambie para que todo siga igual, porque esto realmente parece un mecanismo de sustitución de los impuestos digitales unilaterales
por tanto, de un elemento fundamental de la soberanía de un país, que es decidir cuándo crea un determinado impuesto, a cambio de la asignación de un beneficio que los países van a recibir, pero que no van a tener prácticamente capacidad para verificar si esa cuantía que reciben es la correcta, es la adecuada o no lo es. El tipo mínimo de gravamen es, por otro lado, una aspiración que va a favorecer a los países sedes de las multinacionales, pero que tal y como es necesaria su articulación a día de hoy, y dado los enormes cambios en las legislaciones domésticas y en la red convencional que hay que llevar a cabo, no parece que sea factible en un corto plazo, teniendo en cuenta el escenario político y político-tributario tan complejo que tenemos delante en los próximos años. Pues bien, con esto termino, concluyo, y por supuesto, aunque me he excedido mucho, creo que estaba autorizado por Yuri porque me he apropiado de parte del tiempo que tenía asignado Francisco, pues por supuesto, si hay alguna pregunta, alguna cuestión que pueda ser útil mi opinión o mi aclaración, estoy a vuestra completa disposición. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, César. Efectivamente, se agradece mucho esta exposición realmente magistral, porque no solo un tema técnico, sino que también es un tema de realidad, de visión, de análisis y reflexión de este tipo de fenómenos que son jurídicos, pero tienen varios elementos también detrás. Y la verdad que tocaste muchos puntos tremendamente interesantes. Y antes de entrar a los minutos que quedan para algunas preguntas, queremos agradecer también a Francisco Safie, porque también tenía preparada una presentación de primer nivel para esta charla y me solicitó que transmitiera su excusa al panel, digamos, y a los asistentes, pero que por motivos técnicos absolutamente ajenos a su voluntad, lamentablemente no pudo participar como lo tenía previsto y tenía muchas ganas de hacerlo. Así que agradecemos también a Francisco el esfuerzo que hizo y será para una próxima oportunidad escuchar sus interesantes también puntos de vista. Bueno, yendo específicamente a algunos tópicos que tocó César, algunas preguntas fueron respondidas hacia el final de la exposición que tiene que ver con eh, por ejemplo, la voluntad política que puedan tener algunos estados para aplicar o no aplicar el Pilar uno, el Pilar 2, considerando especialmente la realidad regional en América Latina. Ese es un tema muy relevante, digamos. No sé cómo tú has ido, yo sé que no tiene un conocimiento exacto, obviamente, pero cómo has ido percibiendo en general que se va desenvolviendo esta estos avances de Pilar uno y Pilar 2 en la región. ¿Cómo lo percibes tú? Bueno, vamos a ver. Primero, ya lo decía en mi intervención, creo que la OCDE, en términos reputacionales, podríamos decir, ha hecho una cosa bien que no había hecho, a mi juicio, en BEPS. Cuando se aprueba el plan BEPS y se terminan de redactar los informes conclusivos en el año 2015, se convocan una serie de conferencias regionales para que las distintas áreas del planeta, los distintos países que no son miembros de la OCDE, pues opinen sobre las propuestas BEPS. Y en las dos conferencias que se desarrollaron del área América Latina y el Caribe, que fueron, si no recuerdo mal, 2016 y 2017 en Lima y en Bogotá, los países de América Latina pues dijeron que BEPS se había hecho de espaldas a los intereses de los países latinoamericanos, y se señalaron pues una serie de cosas que BEPS no había tenido en cuenta. Aquí lo que se hizo fue invitar al club a todos. A todos. Es decir, los de la OCDE y los de la no OCDE van a venir al club y van a colaborar con nosotros para decirnos cómo se debe rediseñar a nivel internacional la nueva fiscalidad. A ver, el Pilar 1 aparentemente es favorable para los países en vías de desarrollo, y por tanto los países de América Latina podrían en principio abrazar la fórmula del Pilar 1, sobre todo tal y como queda diseñada en el statement.
Si voy a recibir, si soy un país con una gran masa de población que está interactuando todos los días con Facebook, que está comprando cosas por Amazon, que está recibiendo entretenimiento por Netflix, yo quiero recibir para grabar una parte de los beneficios que Facebook, que Amazon y que Netflix obtienen en mi jurisdicción y aplicarles la tasa impositiva que yo decida. Esto parece maravilloso y en principio ningún país de América Latina pues podría en principio estar en contra. ¿Qué ocurre? Que eso significa constreñir la capacidad para crear impuestos sobre actividades digitales en el futuro, con lo cual estamos ante un auténtico sucedáneo. ¿Se va a grabar en la fuente? Sí, pero a través de un mecanismo que sustituye, porque cuando hablamos de un modelo de convenio de la OCDE que reparte el poder tributario entre país de residencia y país de la fuente, estamos hablando de una norma de reparto del poder tributario, pero que no afecta a los derechos u obligaciones fiscales de los países, porque eso sigue estando retenido por la soberanía tributaria de los países. Ahí no ha habido cesión de soberanía. Aquí hay una cesión parcial de soberanía porque te comprometes a no crear un impuesto sobre servicios digitales, sin que se haya aclarado todavía cuál es el perfil, cuál es el perímetro de ese concepto, y yo creo que fuera queda, por tanto, en principio a los países de América Latina no les debería afectar tanto porque han optado en buena medida muchos de ellos por la fórmula del IVA a los servicios digitales, no les debería afectar tanto esta medida. Por tanto, a partir de aquí, todo bien. Claro, luego empiezan los recortes, y los recortes son que luego ves la combinación de los distintos umbrales, tanto los umbrales cuantitativos como los umbrales sustantivos, y resulta que al final quedan prácticamente como multinacionales que van a entrar en el reparto, unas 100. Y al final, pues te encuentras, el BIT ha estimado más o menos cuánto podían recaudar los países de América Latina con el Pilar 1, pero te encuentras con que luego, como consecuencia también de la aplicación de la suma B, una parte de lo que venías grabando de las distribuidoras en tu país va a ser grabado a través de un sistema objetivo. Y te encuentras después también con que va a haber limitaciones, porque si la multinacional no factura el 1.000.000 de euros de límite, que lo normal es que sí, pero a lo mejor en el caso, yo que sé, de Nicaragua no factura, pues vas a quedar fuera cuando a lo mejor tú eres de los que más necesitas esa financiación extra. Por tanto, empiezas a ver lo que hay detrás y a lo mejor no es tan interesante. Pero bueno, al fin y al cabo, esto es algo que se le ofrece a los países. Como digo, es un combo. Usted lo toma o usted lo deja. ¿Qué ocurre? Que los países han decidido, e incluso algunos sabiendo que no era el mejor de los mundos, entrar en el club para incluso cambiar las cosas desde dentro, porque es mejor estar dentro que estar fuera. Aceptar esto desde dentro te permite cambiarlo en el futuro, y no aceptarlo a lo mejor te supone quedarte fuera con tu impuesto unilateral, pero quedarte fuera. Por tanto, eso creo que es importante. En cuanto al impuesto mínimo global, bueno, pues lo que se dice es que aquí la incidencia en los países de América Latina va a ser más por la vía de que son países donde hay filiales y no suelen ser países donde haya sedes centrales de las multinacionales. Por tanto, no les va a afectar tanto o les va a afectar en sentido negativo, porque ya no va a ser tan atractivo como han hecho algunos países de América Latina recientemente, el caso, por ejemplo, del Plan Naranja en Colombia con el anterior presidente Iván Duque, atraer empresas de determinado perfil a base de bajar impuestos y empresas tecnológicas. Si tú tienes una tasa efectiva inferior al 15%, ya no vas a ser tan atractivo como eras antes, porque lo que la multinacional no pague allí lo va a pagar en residencia. El carve-out es muy limitado, porque repito, el carve-out está bien para salvaguardar regímenes con sustancia, pero deja fuera todo el tema tecnológico. Si tú creas un régimen de tributación baja para residenciar intangibles, esos intangibles pueden dar lugar a una entidad con sustancia económica. Incluso un patent box ha sido aceptado por el informe conclusivo de BEPS, de la acción 5 de BEPS, como un mecanismo, como una medida que no es un régimen preferencial, que por tanto no es un instrumento de planificación fiscal agresiva. ¿Por qué no se han mencionado expresamente? A lo mejor se hacen, ¿no? Por tanto, creo que es todo una situación en la cual los países de América Latina, en lo que es esto, yo creo que no les veo con un enorme entusiasmo,
y la mayoría de ellos creo que están relativamente tranquilos por la posibilidad de mantener su IVA a los servicios digitales y muchos de ellos pensando, como dije al final de mi intervención, que lo lógico es acogerse e introducir en sus convenios bilaterales una cláusula 12b al estilo del modelo de Naciones Unidas. Para eso lo que hay que hacer es primero tener convenios. Todavía es deficiente la red de convenios en América Latina y luego proponer su renegociación. Perfecto, perfecto. Bueno, la verdad que hay varias preguntas más que giraban en torno a los temas que tú fuiste comentando hacia el final. Y una última reflexión solamente, tal vez, del punto de vista del ciudadano de a pie. En el caso de Chile, primero se presentó un proyecto de ley que establecía un impuesto, como tú lo señalaste, a la renta para los servicios digitales. Posteriormente se retiró ese proyecto y se creó el impuesto, el IVA, digamos, a los servicios digitales, el que hoy día está operativo como en muchos países, como tú lo comentaste. Pero este concepto de gato pardo, que tal vez finalmente se llegue a traducir o tal vez no, no lo sabemos. Pero, ¿cuál es la sensación que crees tú? ¿Cuál es la percepción que puede tener del punto de vista del enfoque original que establecieron todo este movimiento a nivel internacional para establecer reglas más claras del punto de vista de la tributación de las grandes empresas tecnológicas con el resultado final que pueda tener todo esto? Hombre, yo creo que la claridad, efectivamente, la idea eran reglas más claras, pero creo que precisamente la claridad no es lo que brilla aquí. Y aquí había una pregunta que de forma muy irónica decía principio de simplicidad, ¿no? Porque efectivamente todo esto que hemos visto es cualquier cosa menos fácil de aplicar. El pilar uno es más fácil de aplicar para los países porque es decirle, oye, graba lo que yo te voy a dar, que es lo que determina la multinacional por su sistema automatizado y sobre la base de lo que haya hecho en su momento por el Country Report, y graba eso y quédate con eso. Y por tanto, si no lo cuestionas, es simple, claro. Si todo el que no se cuestiona las cosas, pues vive en el mundo de la simplicidad. Pero la introducción de las medidas del pilar 2, las GLOBE y la de la regla de sujeción efectiva de carácter convencional, pues no son fáciles, ¿no? Y sobre todo en el país de residencia de la matriz, va a ser muy complejo determinar ese tipo efectivo global y sobre todo determinar en cada jurisdicción, el blending jurisdicción por jurisdicción, determinar cuál es el tipo medio efectivo porque se está tributando en cada jurisdicción, imputando correctamente los impuestos e imputando la parte del beneficio consolidado global a cada jurisdicción. No va a ser nada fácil. Entonces, la simplicidad no es el mayor elemento definitorio de estas reglas. Si la comunidad internacional pretendía simplicidad, porque incluso cuando pretende Safe Harbor, como es el caso de la Amount B, de la suma B, no es tampoco sencillo ni tampoco es fácil lo que hace. Y los Carve-out, que también son un sistema objetivo, tampoco es un sistema sencillo. Por tanto, no hay ningún tipo de simplicidad en esto. La vía más sencilla es el IVA o el withholding tax en el pago, en fuente, está clarísimo. Sobre todo porque no obliga a crear nada nuevo. Es decir, siempre la complejidad está en la creación de cosas nuevas que no sabemos cómo van a funcionar. Las alternativas de las que hemos hablado, es decir, vamos a utilizar lo que tenemos, vamos a utilizar las retenciones previstas en los convenios para la tributación en la fuente, en el caso del 12b del modelo de convenio de Naciones Unidas, o vamos a utilizar el IVA tal y como funciona, sobre todo consolidada la regla de tributación en destino, y no vamos a crear absolutamente nada nuevo. Perfecto. ¿No? En buena medida, aspectos importantes de lo que hemos comentado va a ser sencillamente inaplicable. Perfecto. Bueno, para no abusar del tiempo de César, quien ha tenido la gentileza de llevar casi únicamente este panel, por los motivos que ya explicamos, les damos a todos muchas gracias por su participación. Esperamos que haya sido más clarificador del punto de vista de estos fenómenos tributarios internacionales que a veces no existe tanta oportunidad a nivel interno de tomarse unos minutos para reflexionar de su origen, trayectoria y probables consecuencias finales. Así que una vez más, César, de verdad reiterarte sinceramente nuestro agradecimiento. A Gracias, Francisco Rudy. también
y al Centro de Estudios Tributarios de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Gonzalo, muchas gracias a todos por tu participación y nos veremos más adelante. Muchas gracias, César. Gracias, Yuri, gracias a todos por vuestra atención, un placer. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Hasta luego, Que estén adiós, muy bien. gracias. Hasta luego.